Hola viajeros, hoy exploraremos las hermosas Islas Galápagos, un archipiélago único en el mundo considerado como un laboratorio biológico viviente que fue clave en la teoría de la evolución de Charles Darwin. Acompáñennos a descubrir sus maravillas. En este primer video les mostraremos los mejores atractivos turísticos y lugares que no pueden perderse en la isla Santa Cruz, desde la maravillosa fauna endémica como las tortugas gigantes de Galápagos hasta las impresionantes playas de arena blanca de la zona. Además, les daremos información clave sobre los requisitos en el aeropuerto y precios de entrada a las islas y a los atractivos, opciones de hospedaje y los mejores lugares donde disfrutar de la mejor gastronomía local. Prepárense para una aventura inolvidable en este paraíso natural. Y si desean apoyar a este proyecto independiente, suscríbanse al canal y no corten o omitan los anuncios. ¡Comenzamos! Este video cuenta con el gentil auspicio de Casona Betsabe, donde lo mejor de la gastronomía ecuatoriana cobra vida en cada plato. Aquí te esperan sabores únicos que harán vibrar tu paladar, desde delicias típicas hasta recetas inolvidables. En Casona Betsabe la comida se disfruta como en casa. Visítalos en la provincia de Imbabura, a 1.7 kilómetros del Redondel del Cajas vía Otavalo, y vive una experiencia inolvidable. Esta aventura empieza en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito o el de Guayaquil si es su punto de partida. Aquí deberán adquirir su tarjeta de ingreso a Galápagos por $20 por persona en las oficinas del Consejo Nacional de Galápagos. Luego, en un proceso rápido de menos de 5 minutos, deben escanear su equipaje en las oficinas de ABG. También deben realizar una declaración juramentada vía internet o directamente cuando lleguen al aeropuerto en Galápagos. El vuelo dura entre 2 a 3 horas, dependiendo de si es directo o con escalas. En nuestro caso, aterrizamos en Isla Baltra, hogar del primer aeropuerto ecológico del mundo. Aquí tendrán su primer encuentro con las increíbles iguanas terrestres endémicas de las islas. Desde el aeropuerto pasarán por los counters del Parque Nacional Galápagos para entregar su tarjeta de ingreso y pagar la entrada. El costo es de $30 para turistas nacionales, $100 para turistas pertenecientes a países de la CAN y Mercosur y $200 para turistas internacionales. Existen tarifas reducidas en todos los casos, por lo que recomendamos revisen la página de la Dirección del Parque Nacional. Después saldrán del aeropuerto y tomarán un bus de la compañía Lobitos por $5 por persona que los llevará por un recorrido de 10 minutos a lo largo de la costa, brindándoles hermosas vistas del mar, por lo que les recomendamos sentarse al lado izquierdo del bus para admirarlas mejor. Finalmente llegarán al canal de Itabaca, donde tomarán un taxi acuático por $1 por persona para cruzar a Isla Santa Cruz, en donde encontrarán buses, camionetas o taxis que los llevarán hacia el centro poblado. Recuerden que para enriquecer la experiencia, disfrutar al máximo de la aventura y explorar la biodiversidad única que este paraíso ofrece, lo mejor es siempre contar con el acompañamiento de un guía naturalista local certificado. Número 1. Cráteres gemelos. En la parte alta de la isla Santa Cruz, a solo 20 minutos del canal de Itabaca, se encuentran los impresionantes cráteres gemelos, ubicados a 600 metros sobre el nivel del mar. Aunque su nombre puede sugerir otra cosa, estos no son cráteres volcánicos tradicionales, sino formaciones naturales conocidas como hoyos cratéricos, creados por el colapso de materiales superficiales en cámaras subterráneas. Al recorrer sus senderos, no solo se maravillarán con la magnitud de los cráteres, sino también con la belleza del bosque endémico de árboles de escalesia, únicos de la isla. Al cruzar la carretera encontrarán el ingreso que los conducirá hasta el otro cráter. Sin duda, este es un punto imperdible para los amantes de la naturaleza y la fotografía. Número 2. Tortugas gigantes y túneles de lava. A solo 40 minutos de Puerto Ayora, en la parte alta de la isla, encontrarán la Reserva Rancho Primicias, espacio natural donde podrán observar de cerca a las Guechelone porteri, mejor conocidas como las tortugas gigantes de Galápagos, que representan la segunda población más grande de la isla. Sus caparazones negros y ovalados pueden alcanzar hasta 1,30 m y son una maravilla de la evolución. También podrán observar a estas gigantes cruzando por la carretera que conduce hacia el rancho, por lo que es importante poner atención y manejar con precaución. Otra actividad imperdible es el recorrido por los túneles de lava. Formaciones subterráneas de origen volcánico que se extienden por unos 400 metros con un ambiente amplio y muy fresco que los harán sentir en otro planeta. La caminata toma 20 minutos aproximadamente. La reserva abre de 7 de la mañana a 6 de la tarde.
con visitas guiadas por un valor de $10 por persona. También cuentan con restaurante y cafetería, así que podrán disfrutar de un día completo rodeado de la magia de estas gigantes. Una experiencia que no pueden perderse. Número 3. Centro de Crianza Fausto Llerena y Estación Científica Charles Darwin. Este emblemático lugar, ubicado en el centro poblado de Puerto Ayora, es clave para la conservación de especies en peligro de extinción y para la protección del hábitat de Galápagos. La principal actividad en el sitio es la Ruta de la Tortuga, recorrido acompañado junto a un guía naturalista por un valor de $10 por persona, donde observarán tortugas de distintas especies presentes en las islas Santa Cruz, Santiago, Española y Pinzón, mientras disfrutan de senderos rodeados de cactus endémicos y hermosas aves. Incluso podrán ver adorables tortugas bebé en las incubadoras. Uno de los momentos más impactantes es la visita a la Sala del Solitario George, la última tortuga gigante de la isla Pinta, extinta en el año 2012 y cuyo cuerpo embalsamado nos recuerda la importancia de preservar estas especies únicas. No olviden pasar por la tienda de regalos, donde pueden sellar su pasaporte gratis y adquirir recuerdos que apoyan las actividades de conservación. Un recorrido emocionante y educativo imperdible. Número 4. Playa La Estación. Ubicada cerca de las instalaciones del Parque Nacional Galápagos y de la Estación Científica Charles Darwin, esta tranquila playa de 320 metros cuadrados es perfecta para relajarse. Aunque está rodeada por rocas, lo que exige precaución al nadar, es ideal para disfrutar de un momento tranquilo en contacto con la naturaleza. Les recordamos también la importancia de no generar basura para mantener estos lugares limpios. Número 5. Muelle turístico Gus Angermeyer. También conocido como el Malecón de Puerto Ayora, se ubica en Avenida Charles Darwin y Avenida Baltra. Este sitio es muy importante debido a que desde aquí se realiza el embarque de pasajeros a las embarcaciones turísticas dentro de Santa Cruz y hacia otras islas. Esta es una parada imprescindible, pues la vida silvestre convive con los visitantes. Al caminar se encontrarán con lobos marinos descansando en el piso, sobre las bancas o bajo ellas, pelícanos que posan en los barandales, coloridos cangrejos en las rocas, y si miran al agua podrán observar muchos curiosos tiburones de punta blanca y punta negra, llamados así por el color en su aleta dorsal y caudal. Junto al muelle se encuentra el Parque San Francisco, que cuenta con áreas recreativas para niños y espacio para actividades culturales y deportivas. Perfecto para relajarse luego de un largo día de aventura en la isla. Número 6. Las Grietas. Para llegar hasta este impresionante lugar, deben tomar un taxi acuático desde el muelle de Puerto Ayora por $1 por persona y en 3 minutos aproximadamente desembarcarán en Punta Angermeyer. Luego deben caminar por propiedades privadas y cruzar por la hermosa playa de Los Alemanes, una pequeña y maravillosa bahía flanqueada por manglares en cuyas aguas se puede practicar snorkeling o solamente disfrutar del sol. Luego llegarán al ingreso a las grietas, donde deben contratar de manera obligatoria los servicios de un guía naturalista por un valor de $10 por persona. Además podrán comprar agua, snacks y alquilar equipo de snorkel. El recorrido de 20 minutos aproximadamente los llevará a través de un paisaje volcánico único, con senderos rodeados de gigantescos cactus opuntia y candelabro, una laguna salada y aves características de la región. Aunque la caminata es sencilla, se recomienda utilizar zapatos cómodos, de preferencia cerrados debido a que el sendero es de roca y lava, protector solar, gorra, gafas de sol y sobre todo suficiente agua. Al final del camino, les espera uno de los atractivos más visitados de Santa Cruz, Las Grietas, una increíble formación geológica creada por actividad volcánica y erosión, donde las aguas cristalinas salobres parecen una piscina natural. Las grietas tienen una profundidad aproximada de 12 metros y son perfectas para nadar o hacer snorkeling y descubrir la vida marina como peces loro y lisas cola marina, una experiencia que combina aventura y belleza natural en su máxima expresión. Número 7. Tortuga Bay. Para llegar a este lugar pueden tomar una lancha desde el muelle por $10 por persona o caminar un sendero de 2.5 kilómetros desde el final de la Avenida Baltra en Puerto Ayora hasta Playa Brava. El ingreso es gratuito, pero primero deben registrarse en la caseta de control del Parque Nacional Galápagos. El horario de atención es de 8 de la mañana a 5 de la tarde.
La caminata por el sendero dura 50 minutos aproximadamente y los llevará por paisajes de vegetación seca y costera, donde podrán apreciar gigantes cactus de puntia y hermosas aves como sinsontes de Galápagos. Al llegar, quedarán maravillados con la bahía de la Tortuga o Tortuga Bay, famosa por su mar turquesa y sus 2 kilómetros de playa de arena blanca, una de las más hermosas de Ecuador y del mundo, cuyo nombre se debe a que es sitio de anidación de tortugas marinas. Esta playa se divide en 2 ensenadas. Playa Brava, conocida por sus fuertes oleajes, perfectas para surfistas experimentados. Y Playa Mansa, a la cual se accede caminando 15 minutos desde la primera. En el trayecto observarán grupos de iguanas tomando sol y juguetones lobos marinos. Playa Mansa es perfecta para relajarse, observar el choque de las olas, practicar kayak o hacer snorkeling en sus tranquilas aguas rodeadas de manglares. Número 8. Playa Garrapatero. Ubicada a solo 40 minutos en vehículo desde Puerto Ayora, en la costa sureste de Santa Cruz, Playa Garrapatero es el escape perfecto para quienes buscan tranquilidad y conexión con la naturaleza. Al llegar, deben caminar por un sendero de fácil acceso mientras disfrutan de la vegetación costera. Después de 10 minutos aproximadamente, llegarán hasta esta hermosa playa, alejada del bullicio que los sorprenderá con su mar turquesa y su arena blanca, ideal para relajarse o disfrutar de actividades como kayak que se encuentra disponible en el lugar. Además encontrarán una caseta con baños para su comodidad. Número 9. Playa de los Perros. Ubicada al sur de Santa Cruz, Playa de los Perros se visita generalmente a través del Tour de Bahía, que incluye también el acceso a las grietas por $35 por persona. El recorrido comienza desde una lancha donde podrán avistar en las rocas a una de las aves más emblemáticas de las islas, los piqueros de patas azules. Luego, al desembarcar, serán recibidos por juguetones lobos marinos e iniciarán una caminata corta que conduce al Canal del Amor, una hermosa grieta que enamora con su agua color turquesa. Continuando el sendero, observarán un paisaje volcánico único y llegarán hasta esta playa de arena blanca de 75 metros, cuyo nombre proviene de una especie de cangrejo local llamado perro. En toda la arena observarán decenas de iguanas marinas, al igual que muchos huecos donde desovan estos reptiles únicos en el mundo. Al finalizar la caminata, el tour continúa con una emocionante actividad de snorkeling donde podrán explorar la vida marina de Galápagos. Número 10. Laguna de las Ninfas. La Laguna de las Ninfas es un rincón sereno que cautiva con su belleza natural. Rodeada por manglares de diferentes especies, ofrece un recorrido sobre un puente de madera guiado por paneles informativos que permiten conocer la riqueza de su entorno. Sus aguas tranquilas y la vegetación que la rodea hacen de este lugar un espacio perfecto para conectarse con la naturaleza. Este paraíso natural tiene un papel fundamental en el ecosistema, ya que los manglares actúan como viveros para peces, moluscos y crustáceos, además de purificar el agua y proteger la costa de la erosión. Pueden visitarla durante el día y disfrutar de su tranquilidad respetando las reglas de conservación que garantizan su preservación para las futuras generaciones. Número 11. Origins Museum of Nature. Ubicado en el corazón de Puerto Ayora en la avenida Charles Darwin y 12 de febrero, el Origins Museum of Nature es una actividad gratuita que no pueden perderse. Este fascinante museo ofrece exposiciones interactivas divididas en 7 áreas: agua, tierra, aire, universo, diseño inteligente, salud y sostenibilidad en Galápagos. El museo presenta un enfoque alternativo sobre el diseño inteligente, con evidencias científicas específicas de las islas, lo que lo convierte en un lugar perfecto para aprender y disfrutar en familia, especialmente con los más pequeños. El horario de atención es de lunes a jueves de 8 de la mañana a 11 de la mañana y de 3 de la tarde a 8 de la noche. Los días viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde y la entrada es totalmente gratuita. Santa Cruz cuenta con una amplia oferta de alojamiento, desde $20 por persona dependiendo de la temporada. Les recomendamos reservar con al menos un mes de anticipación. Pueden hacerlo buscando directamente desde Google o mediante aplicaciones como Booking. En cuanto a la alimentación, la avenida Charles Darwin tiene una variedad de restaurantes que ofrecen deliciosa gastronomía local e internacional con precios a partir de $10 por plato. Sin embargo, si buscan algo más local y económico, visiten la calle de los kioscos, en la intersección de Charles Binford y Avenida Baltra, donde encontrarán deliciosos menús por solo $5. No pierdan la oportunidad de probar el famoso pez brujo en esta zona, es un manjar local.
Gracias por acompañarnos hasta el final de este recorrido por la increíble isla Santa Cruz. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje tanto como nosotros. Pero esto no termina aquí. No se pierdan nuestra segunda entrega, donde exploraremos los mejores atractivos turísticos y lugares imperdibles de la hermosa Isla Isabel, la más grande del archipiélago. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras aventuras por Ecuador. Nos vemos en el próximo destino y recuerden que con Guías Viajeros a Ecuador conocerán el Ecuador real. Chao, chao.